Todo lo que han escuchado, todo lo que han leído sobre la muerte de la princesa Diana, no es más que una sombra de la verdad. Por años, los rumores han circulado como un eco interminable en las esquinas de la historia. Pero yo, después de una entrevista exclusiva con un ex guardaespaldas que estuvo más cerca de los acontecimientos de lo que cualquiera podría imaginar, estoy aquí para desvelarles lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche. Nunca imaginé que una investigación sobre la muerte de la princesa Diana me llevaría a este momento. El sótano en el que me encontraba era un lugar que inspiraba claustrofobia con solo mirarlo. Paredes de hormigón desnudo, una única bombilla que parpadeaba como si estuviera al borde de apagarse, y un silencio tan pesado que cualquier sonido parecía una violación del ambiente. Había elegido este lugar por recomendación de Richard Hale, un hombre que llevaba 25 años escondiéndose de algo o alguien que aún no comprendía. Hale llegó puntual. Su figura era una sombra del hombre que había visto en fotos antiguas como parte del equipo de seguridad de Diana. Delgado, con los ojos hundidos y la piel cetrina, parecía un fantasma arrastrado por los años. Apenas cerró la puerta detrás de él, bloqueó la entrada con 3 cerrojos y un pesado pestillo. Lo siguiente que hizo fue colocar una pistola sobre la mesa, el tipo de arma que no sueles encontrar en manos de civiles en el Reino Unido. «No confío en nadie», dijo sin rodeos, mientras encendía un cigarrillo. El humo llenó el espacio en segundos. «Esto no es para ti, es para mí, por si alguien llega a encontrarnos». Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir. Ajusté la grabadora y coloqué la cámara en un ángulo que pudiera captar su rostro sin que se sintiera amenazado. «¿Por qué ahora, Richard? Han pasado 25 años. ¿Por qué hablar justo ahora?» Hale me miró como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. «Porque no me queda nada, muchacho. He perdido todo tratando de mantenerme vivo. ¿Sabes lo que es vivir con un ojo abierto todas las noches? Dejar de confiar incluso en tu propia sombra. Esto no es vida, y alguien debe saber la verdad antes de que termine como ella». El eco de sus palabras se sintió como un disparo en el sótano. Tomó un trago de un pequeño frasco de whisky que sacó de su bolsillo y sin siquiera mirarme, comenzó su relato. «Todo lo que sabes sobre la realeza es mentira. Lo que mató a Diana no fue un accidente, y tampoco fueron humanos quienes tomaron esa decisión». La frase resonó en mi mente como una alarma. Hasta ese momento, había imaginado teorías de conspiración que involucraban al MI6, a la prensa, tal vez incluso a los Windsor directamente, pero ¿no humanos? ¿Qué significaba eso? «¿A qué te refieres con no humanos?», logré preguntar, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. Hale se inclinó hacia adelante. «Te lo diré todo, pero debes estar preparado, porque una vez que escuches esto, ya no hay vuelta atrás. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?». Asentí lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que la búsqueda de la verdad podía ser más peligrosa que cualquier mentira. «Muy bien», dijo Hale, «porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves al mundo y lo que habita en él». Todo comenzó en 1996, poco después del divorcio de Diana, empezó Hale, su voz quebrándose por momentos. «Cuando acepté el puesto como su guardaespaldas personal, no sabía en lo que me estaba metiendo. Pensé que proteger a la princesa más querida del mundo sería un trabajo prestigioso, incluso honorable, pero desde el principio sentí algo que no encajaba». Hale encendió otro cigarrillo, aunque el anterior seguía humeando en el cenicero.
no era el único que estaba nervioso. Mi mano temblaba mientras ajustaba la grabadora, tratando de no interrumpirlo. Diana estaba cansada, pero también muy consciente. Ella sabía que el palacio no iba a dejarla vivir su vida en paz, pero lo que realmente la preocupaba no era el acoso de la prensa o las críticas de la familia real. Era algo más profundo, más siniestro. Según Hale, Diana había comenzado a compartir sus inquietudes con él durante los largos viajes en coche. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la frase que marcaría su vida para siempre: sombras reptantes. Era así como ella describía a las personas que la rodeaban en las reuniones del palacio, figuras que no pertenecían al MI6 ni a ningún cuerpo de seguridad británico. Parecían estar por encima de todo y de todos, dijo Hale. Nunca se presentaban, nunca hablaban más de lo necesario, pero Diana decía que podía sentir algo extraño en ellos, como si no fueran realmente humanos. Hale detuvo su relato por un momento, como si necesitara reunir valor para continuar. Pensé que era paranoia. La mujer estaba bajo una presión enorme, rodeada de traiciones y expectativas imposibles, pero luego empezaron a suceder cosas. Eventos inexplicables. Escuchábamos ruidos en su residencia, pero los sistemas de seguridad nunca detectaban intrusos. Su agenda era monitoreada por personas fuera de nuestra cadena de mando, y cuando lo cuestionábamos, nadie nos daba respuestas claras. Pero lo que realmente me hizo dudar fue un viaje que hicimos a Balmoral. Hale cerró los ojos como si reviviera aquel momento. Diana me pidió que la acompañara durante un paseo nocturno en los jardines. Estaba preocupada porque Carlos había organizado una reunión secreta esa noche. Me pidió que vigilara, que tomara nota de todo, y así lo hice. El tono de Hale bajó hasta convertirse en un susurro, obligándome a acercarme para escuchar. Vi movimientos entre los árboles, luces que no parecían de linternas, y lo más inquietante, escuché un sonido, como algo pesado deslizándose por el suelo, como si fuera piel arrastrándose. Hale hizo una pausa, su rostro empalidecido. Cuando se lo conté a Diana, no se sorprendió. Me dijo que había estado investigando durante años, reuniendo documentos y grabaciones que apuntaban a una verdad aterradora. Me habló de una especie reptiliana, seres que han coexistido con los humanos desde hace siglos. Según ella, la familia real era parte de este linaje híbrido, diseñado para facilitar un gobierno global que esos seres querían establecer. Mi mente luchaba por asimilar lo que escuchaba. ¿Y tú le creíste? No al principio, admitió Hale, pero las pruebas que me mostró eran convincentes. Cartas, registros, incluso videos. Todo indicaba que algo grande estaba ocurriendo, algo que no entendíamos del todo, y luego estaba el motivo del divorcio. ¿El motivo? Hale asintió lentamente. Diana me confesó que el divorcio no tuvo nada que ver con infidelidades. Fue porque se negó a participar en un ritual, algo para sellar la alianza entre humanos y reptilianos. Me dijo que Carlos estaba profundamente involucrado en esas prácticas y que, al rechazarlo, se había convertido en una amenaza. El aire en el sótano se volvió más denso, como si las palabras de Hale hubieran invocado una presencia invisible. Eso fue lo que marcó su sentencia de muerte, concluyó. Cuando Diana empezó a planear cómo exponer todo, selló su destino. La primavera de 1997 fue un punto de inflexión, continuó Hale. Su mirada se perdió en algún rincón oscuro del sótano mientras hablaba. Diana me mostró algo que nunca podré olvidar. Una carpeta llena de documentos, cartas y grabaciones,
Algunas eran transcripciones de reuniones del palacio, otras cartas personales escritas con desesperación. Pero lo más impactante eran las imágenes, dibujos anatómicos de criaturas con rasgos reptilianos, diagramas de genealogías que conectaban a la realeza con linajes antiguos y otras cosas. Se detuvo, como si no pudiera encontrar las palabras. Había fotos, Ethan, imágenes borrosas, pero reales, de seres que no eran humanos. Criaturas alargadas, con piel escamosa y ojos amarillos. Diana dijo que habían sido tomadas por alguien de su círculo cercano, pero no me dijo quién. Intenté mantener la compostura mientras tomaba notas frenéticamente. ¿Y qué decía exactamente sobre estas criaturas? ¿Qué querían? Control, respondió Hale de inmediato. Siempre se trató de control. Según Diana, estos seres han estado entre nosotros desde hace siglos, manipulando eventos históricos para mantener su influencia. La familia real, según ella, no era más que un grupo de intermediarios, híbridos diseñados para facilitar la transición hacia un gobierno global reptiliano. Mi mente se resistía a creerlo, pero Hale continuó antes de que pudiera interrumpirlo. Lo más inquietante llegó durante un viaje a Balmoral. Diana me pidió que vigilara a Carlos mientras asistía a una reunión nocturna en los jardines. Lo que vi aquella noche me quitó el sueño durante meses. Había luces en el bosque, Ethan, pero no eran linternas, eran orgánicas. Y el sonido, un ruido húmedo, como si algo se estuviera deslizando por el suelo. Algo grande. Hale se inclinó hacia adelante, su voz temblando. Lo más aterrador fue lo que no vi. Cuando volví al coche para informar a Diana, ella me pidió que no hablara de lo que había pasado. Dijo que sabía lo que había allí, pero que no quería escuchar una confirmación. Su silencio lo decía todo. ¿Y qué pasó después?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Diana estaba decidida a exponerlos, dijo Hale. Había empezado a trabajar con Dodi Al-Fayed, alguien en quien confiaba completamente. Él la apoyaba en todo, incluso cuando las cosas se volvieron peligrosas. Planeaban exponer la conexión reptiliana de la realeza y liberar toda la información que Diana había recopilado. Yo servía como intermediario con un periodista francés. Cada paso que dábamos era una batalla contra el tiempo. Hale se detuvo para tomar un trago de su whisky. Durante una de nuestras reuniones en París, intentaron secuestrarnos. Hombres que decían ser agentes del palacio nos rodearon. Nos refugiamos en un pequeño hotel, pero el mensaje estaba claro. Nos estaban vigilando. Cuando le conté esto a Diana, ella simplemente dijo: «Es una advertencia, pero no podemos detenernos ahora». El relato de Hale se volvía cada vez más perturbador. Lo peor fue ver cómo su equipo de seguridad se dividía. Algunos de los nuestros empezaron a actuar de manera extraña. Especialmente Trevor, alguien que había estado con nosotros desde el principio. Su lealtad comenzó a tambalearse, y Diana lo notó. «Las sombras están en todas partes», me dijo una vez. Tenía razón. Hale respiró profundamente antes de concluir esta parte de la historia. Todo estaba preparado para el 31 de agosto. Dodi y Diana iban a tener una última reunión en París antes de liberar la información, pero algo no encajaba. Las sombras estaban demasiado cerca, demasiado activas, y cuando vi a Trevor hablando con un hombre que nunca había visto antes, supe que algo estaba terriblemente mal. Julio de 1997 fue un mes frenético, dijo Hale, apoyando ambas manos sobre la mesa, como si intentara sostener el peso de sus recuerdos. Diana y Dodi estaban convencidos de que el tiempo se les acababa. Habían conseguido contactar con un periodista francés de renombre,
alguien con los recursos para asegurarse de que la historia llegara al público sin ser bloqueada por el Palacio o el MI6. Yo serví como enlace, escoltándolos a reuniones clandestinas en lugares donde no pensaban que las sombras pudieran encontrarnos. Hale se detuvo un momento, pasando una mano temblorosa por su frente. Pero fue en París donde todo se desmoronó. Desde que llegamos, era evidente que no estábamos solos. Había vehículos que parecían seguirnos y algunos periodistas que siempre estaban cerca pero nunca tomaban fotografías. Diana lo notó, por supuesto. «Están aquí», me dijo una noche en el Ritz. No hizo falta que explicara quiénes eran. En ese punto, Hale empezó a golpear con los dedos la mesa como si marcara un ritmo que solo él podía escuchar. La noche del 31 de agosto, la situación se volvió crítica. Trevor y yo discutimos sobre los arreglos de seguridad. Insistía en desviar al convoy principal hacia una ruta diferente, pero yo sabía que eso era un error. Era como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, incluso dentro de nuestro equipo. Diana se acercó a mí después de la discusión y me dijo algo que me persigue hasta hoy. «Haga lo que haga, Richard, cuídalos». Nunca especificó si hablaba de nosotros o de los secretos que llevaba. Hale tragó saliva y continuó. Poco después de la medianoche, llegó la orden de movernos. Trevor insistió en que tomáramos el túnel Pont del Alma. Lo cuestioné, pero su respuesta fue tan autoritaria que me apartaron del convoy principal. Diana no pareció sorprendida, solo me miró por última vez antes de entrar al coche. Esa mirada, aún puedo verla en mi mente. El aire en el sótano parecía congelado mientras Hale describía lo que siguió. Seguí al convoy a distancia, pero cuando llegué al túnel, todo estaba en caos. Vi vehículos bloqueando la entrada y escuché un sonido que nunca olvidaré. Un destello de luz, como una explosión silenciosa, iluminó todo el túnel. El choque fue instantáneo. Hale se inclinó hacia adelante, hablando ahora en un susurro casi inaudible. Cuando me acerqué, los supuestos paramédicos ya estaban en la escena, pero no eran paramédicos. Lo vi con mis propios ojos. Uno de ellos inyectó algo a Diana mientras ella aún respiraba. Intenté intervenir, pero me apuntaron con un arma y me dijeron que me retirara. No tuve opción. Hale apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Poco después, escuché a Trevor hacer una llamada desde un teléfono satelital. Sus palabras exactas fueron: «Está hecho. El sacrificio es para ellos». Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Qué pasó después, Richard?» Hale respiró profundamente antes de responder. Me apartaron. Me hicieron regresar al hotel y me ordenaron que no dijera nada. Pero ya sabía demasiado. Esa misma noche empaqué lo poco que tenía y desaparecí. Sabía que si me quedaba, no viviría para ver otro amanecer. La noche del 31 de agosto de 1997 se siente como un sueño recurrente del que no puedo despertar, dijo Hale, su voz ahora baja, como si se hablara a sí mismo. Recuerdo cada detalle, como si estuviera grabado en mi piel. Desde la tensión en el aire hasta el sonido de los neumáticos deslizándose por las calles mojadas de París. Hale se levantó de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro en el sótano. Era evidente que revivir esos momentos lo destrozaba. Cuando Trevor insistió en cambiar la ruta hacia el túnel Pont del Alma, supe que algo estaba mal. Había recibido órdenes contradictorias durante todo el día, como si alguien quisiera desorganizar la logística del convoy. Los conductores habituales fueron reemplazados,
y los vehículos asignados no eran los que usualmente usábamos. Incluso la hora de salida se cambió en el último momento. Hale se detuvo frente a mí, su mirada perforándome. Cuando el coche de Diana entró al túnel, algo extraño sucedió. Una luz cegadora iluminó todo el interior, tan intensa que incluso desde la distancia podía verla reflejada en las paredes. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Tomó un largo trago de su whisky antes de continuar. Cuando llegué al lugar del accidente, vi que todo estaba cubierto de caos. Había 2 motocicletas y una furgoneta negra estacionadas cerca, pero sus ocupantes no eran paparazzi. No estaban tomando fotos ni ayudando a los heridos. Los observé desde lejos y fue entonces cuando noté a los supuestos paramédicos. Hale hizo una pausa, su respiración pesada. Uno de ellos estaba inclinado sobre Diana. Desde mi posición podía ver que aún respiraba, aunque apenas, pero lo que hizo ese hombre no tenía sentido. Inyectó algo directamente en su brazo. Cuando intenté acercarme, otro paramédico me interceptó y me apuntó con un arma oculta bajo su uniforme. «Esto no te concierne», dijo. Fue entonces cuando supe que ya no había esperanza. Mi garganta estaba seca, pero logré preguntar, ¿qué pasó con los demás? Dodi murió instantáneamente, respondió Hale. El conductor también. Pero Diana, ella luchó. A pesar de todo, estaba viva cuando la sacaron del coche, aunque nadie parecía realmente interesado en salvarla. Lo único que escuché después fue a Trevor, hablando por teléfono cerca de uno de los vehículos. «Está hecho. El sacrificio es para ellos». Esa fue la última vez que lo vi. El silencio que siguió fue insoportable. Hale volvió a sentarse, agotado, como si el peso de sus palabras lo hubiera drenado. Esa noche marcó el fin de todo. No solo de la vida de Diana, sino también de cualquier posibilidad de exponer la verdad. Fue un mensaje claro para cualquiera que pensara en desafiar a las sombras. La mañana después del accidente fue como si el mundo entero estuviera cubierto por una niebla, dijo Hale, su tono desprovisto de emoción. Todos los medios hablaban de un trágico accidente causado por paparazzi imprudentes, pero yo sabía lo que había visto. Diana no murió por un accidente, la mataron, y Trevor fue el verdugo. Hale se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Intenté contactar con periodistas en los días siguientes. Llevé las pruebas que Diana había recopilado, cartas, grabaciones, copias de los documentos que ella me había confiado. Pero nadie quiso escuchar. Algunos me dijeron directamente que no podían publicar nada porque temían por sus propias vidas. Otros simplemente desaparecieron después de nuestras reuniones. El ambiente en el sótano se volvió aún más pesado mientras Hale continuaba. Fue entonces cuando lo comprendí. Estaban limpiando las grietas. Cualquier cabo suelto, cualquier persona que pudiera poner en peligro la narrativa oficial iba a ser silenciada. Una noche, volví a mi apartamento y encontré un sobre en la mesa. Dentro había una grabación de audio, una que no reconocí al principio. Hale buscó algo en su bolsillo, un pequeño dispositivo que dejó sobre la mesa. Era la voz de Diana. Había grabado un mensaje antes de morir. Decía, «Si estás escuchando esto, significa que no logré sobrevivir, pero alguien debe contar la verdad». Las palabras de Hale me golpearon como un mazo. «¿Qué hiciste con esa grabación?» Intenté esconderla, junto con las pruebas. Sabía que si me quedaba en un lugar por más de un día, me encontrarían. Fue en esa misma noche cuando intentaron matarme. Hale se quitó la chaqueta, revelando una cicatriz en su costado. Entraron en mi apartamento.
3 hombres con armas y máscaras. Apenas tuve tiempo de escapar por la ventana. Salté al callejón y corrí sin mirar atrás. Desde entonces he estado en movimiento, cambiando de identidad, buscando formas de mantenerme con vida. Hale respiró profundamente antes de añadir: pero incluso la clandestinidad tiene un precio. Perdí todo: amigos, familia, cualquier conexión con una vida normal. Lo único que me mantiene en pie es la promesa que le hice a Diana. La verdad debe salir a la luz, aunque me cueste la vida. Se inclinó hacia atrás, mirando el techo como si buscara respuestas en las grietas de concreto. Las sombras todavía están ahí, Ethan. Siguen manipulando, controlando, asegurándose de que nadie cuestione la narrativa oficial. Y lo más aterrador es que el plan que Diana intentó detener está más cerca de completarse que nunca. El mundo no se detuvo después de la muerte de Diana, dijo Hale, mientras encendía otro cigarrillo, el humo ascendiendo lentamente hacia el techo del sótano. La narrativa oficial quedó grabada en piedra, un trágico accidente provocado por paparazzi imprudentes, pero debajo de esa historia, las sombras siguieron moviéndose, preparándose para algo mucho más grande. Hale me miró directamente, su expresión cargada de un cansancio abrumador. La familia real sigue siendo la cara visible, pero su poder no es suyo. Todo lo que Diana descubrió, cada carta y cada grabación, apuntaba a un plan que ha estado en marcha durante siglos, una transición humana-reptiliana. Me incliné hacia adelante, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Hale apagó su cigarrillo en el cenicero. Significa que están preparando el terreno para que los reptilianos emerjan como la clase gobernante. Todo esto, las guerras, las crisis económicas, incluso los avances tecnológicos, son piezas de un tablero que ellos controlan. Diana era solo una amenaza porque quería exponerlos antes de que pudieran consolidar su control total. El peso de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Y qué crees que significa esto para nosotros, para la humanidad? Significa que el tiempo se está acabando, respondió Hale, su voz apenas un susurro. Ya no es cuestión de detenerlos porque el plan está casi completo. Lo único que podemos hacer es asegurarnos de que la gente sepa la verdad. Es la única forma de que tengamos una oportunidad. Hale se levantó de la mesa, caminando hacia la puerta del sótano. Pero no será fácil, Ethan. Incluso ahora, mientras estamos aquí hablando, estoy seguro de que nos están observando. Las sombras no dejan cabos sueltos. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos y voces se escuchó desde fuera del sótano. Hale se tensó, sacando una pistola de su cinturón. Te lo dije, no debí confiar en nadie. Richard, espera, intenté calmarlo. No sabemos quiénes son. Pero era demasiado tarde. La puerta explotó en una lluvia de astillas y metal, y figuras vestidas de negro irrumpieron en la habitación. Hale disparó 2 veces antes de que los hombres lo inmovilizaran contra la pared. «¡Corre, Ethan!», gritó Hale, mientras luchaba desesperadamente contra sus captores. «Haz que todos sepan la verdad». Antes de que pudiera moverme, una figura se volvió hacia mí, apuntándome con una pistola que no parecía un arma convencional. Hubo un destello y luego oscuridad. Desperté en un hospital días después, con heridas leves y sin rastro de Hale. Mis grabaciones habían desaparecido, junto con todas las pruebas que había reunido. La versión oficial fue que había sufrido un accidente durante una investigación en un edificio abandonado. Sin embargo, un sobre me esperaba en casa cuando regresé. Dentro había una copia de la grabación de Diana,
junto con una nota escrita a mano. La verdad no puede morir, Ethan. Haz que escuchen. Ahora vivo con una paranoia constante, pero también con una determinación renovada. La verdad de Diana y de Richard no se quedará enterrada. Las sombras pueden controlar el presente, pero aún no han ganado el futuro.